Hola, mi nombre es Arlet Valentina Estrada Q, estoy estudiando la licenciatura de Derecho y les presentaré este caso que se llama Fernández Ortega versus México, un caso dentro de la cultura maya. Esta es la materia cultura maya a cargo de la maestra Irma López. Bueno, primero tenemos que saber quién es Inés Fernández Ortega. Ella es una mujer perteneciente a la comunidad indígena Mepa, del estado de Guerrero. Ella fue víctima de una violación sexual perpetrada y ocasionada por miembros del ejército mexicano en un contexto de militarización y vulnerabilidad social. El 30 de agosto del 2010, la CIDH emitió una sentencia histórica, declarando internacionalmente responsable al Estado de México por la transgresión sufrida por Inés Fernández Ortega, por violar sus derechos a la integridad personal, dignidad y a su vida privada, entre otros ámbitos afectados en la vida de la mujer. La intención de este caso es hacer notar la brutalidad que es ejercida por los agentes estatales, a la par de la discriminación que sufren día con día la sociedad indígena, ya que el analfabetismo en los pueblos indígenas puede alcanzar el 50.5% en la comunidad indígena, siendo las mujeres las más afectadas. Ahora bien, los hechos del caso. Con base en las declaraciones de la señora Fernández Ortega y otros elementos de convicción, se comprobó que los hechos sucedieron de la siguiente manera. Fernández Ortega, víctima del caso en el momento de los hechos, residía en Barranca Tecuani, Guerrero. El 22 de marzo del 2002, aproximadamente a las 3 de la tarde, una formación de militares se presentó en su vivienda, en el cual se encontraba la víctima con sus 4 hijos. Seguidamente, 3 de los militares entraron a su hogar, irrumpiendo y apuntando con sus armas a los hijos de la víctima, solicitando cierta información, mientras que el resto de la formación permanecieron afuera de la vivienda. Fue al momento en el que uno de los militares cometió una violación sexual a la víctima, mientras que sus hijos lo presenciaban. Debido a los hechos que ocurrieron ese día, Inés Fernández Ortega presentó una denuncia ante el gobierno y ante el Ministerio Público. Sin embargo, una vez presentada la denuncia, Inés tuvo que enfrentarse a muchos obstáculos por culpa de la corrupción mexicana, hasta que el 14 de junio del 2004, la señora Inés, la OPIT y el Centro de Derechos Humanos presentaron una petición a la CIDH. El 21 de octubre del 2006, la comisión notificó la aprobación de informe, el cual recomendaba al Estado a realizar una serie de medidas para la recuperación integral de los derechos violados. Por lo que el 7 de mayo del 2009, la comisión decidió someter al caso el conocimiento de la CIDH, debido al incumplimiento del Estado. Durante este tiempo, Inés, familiares, comunidades y abogados recibieron múltiples amenazas para que abandonara el caso y desistiera de él. Finalmente, la CIDH, mediante una sentencia del 30 de agosto del 2010, declaró que el Estado de México es responsable por la violación de derechos a la integridad, a la dignidad y a la vida privada establecidos en los artículos 5.1 y 5.2 y 11.1 y 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 6 de marzo del 2012, en Ayutla de los Libres Guerrero, México, se llevó a cabo acto de conocimiento con la responsabilidad internacional del Estado, siendo Alejandro Porre, que pidió disculpas públicamente a la señora Inés Fernández Ortega, quien el 22 de marzo fue violada por una formación del Ejército de México. La población afectada y la principal fue Inés Ortega, hijos de la señora Fernández Ortega y mujeres pertenecientes a una comunidad indígena, ya que el tipo de afectación fue moral y psicológico, cultural, económico, patrimonial, institucional, ya que en el moral y psicológico, trauma emocional, daño a la dignidad, afectaron a la familia y a la vida comunitaria. En el hecho cultural, la discriminación por idioma, imposición de instituciones ajenas a su cultura y demás, al igual que la económica, pérdidas indirectas por gastos, pérdida de ingresos y falta de reparación. Patrimonial, violación a la seguridad del hogar y posible desplazamiento. Institucional, falta de acceso efectivo a la justicia e impunidad hacia los agentes del Estado. ¿Quién violenta dentro del caso? Los 3 militares del ejército mexicano, que ingresaron sin autorización al domicilio de Inés Fernández Ortega,
ya que ellos abusaron de su poder entrando a la casa de una mujer desprendida con sus 4 hijos. El militar que cometió la violación sexual en presencia de los hijos menores, ya que esto es un delito de gran gravedad y que fue ocasionado por un agente del Estado, el cual fue impugnado. Los otros militares presentes en el operativo que no solo omitieron impedir el crimen, sino que también participaron en acción intimidadora y coercitiva, ya que estos fueron cómplices directos del delito ocasionado por el militar y por los agentes del Estado. El Estado de México, al no dar seguimiento al caso de la víctima, la impunidad que le dieron a los agresores, fueron otros cómplices indirectos del caso, ya que a la hora de no hacer nada por la señora Fernández Ortega, fueron cómplices del caso. Como ya escuchamos en los hechos, algunas de las soluciones que se implementaron fue ante el sistema interamericano. Tras el fracaso de los mecanismos internos, la señora Inés Fernández Ortega, con apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña de Uchilán y organizaciones internacionales, acudió al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ya que primero se presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Luego, al no lograrse una solución amistosa ni avances sustanciales, la CIDH remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que emitió una sentencia vincularmente el 30 de agosto de 2010, ya que algunas de las autoridades intervinieron fueron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado mexicano y organizaciones civiles indígenas de los derechos humanos. Estas fueron algunas organizaciones y autoridades que estuvieron involucradas en el caso. El proceso que se siguió fue la investigación interna fallida, ya que el Estado de México omitió explícitamente el caso, ya que fue trasladado indebidamente al foro militar donde quedó estancada. Presentación del caso a la CIDH en el 2004, ya de una vez que denunciaron las graves violaciones y la falta de acceso a la justicia. La remisión del caso a la Corte IDH en 2009, ya que tras agotar las instancias se solicitó una sentencia internacional del caso. Y la sentencia en el 2010, ya que emitió una resolución que estableció la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordenó medidas de reparación concretas. Algunas de las soluciones que se aplicaron fueron la investigación, juzgamiento y sanción de los responsables en un fuero civil ordinario, atención médica, psicológica y psiquiatra a la víctima y a su familia, acto público de reconocimiento de responsabilidad con participación de la comunidad indígena, indemnización por daño material e inmaterial, medidas para evitar la repetición como formas legales, protocolos de atención a las mujeres indígenas y víctimas de violencia. Fueron algunos de los fundamentos legales que se usaron en el caso. En el artículo 5, derecho a la integridad personal. Artículo 8, garantías judiciales. Artículo 11, protección de la honra y dignidad. Artículo 24, igualdad ante la ley. Artículo 25, protección judicial. Artículo 1.1, obligación de respetar los derechos. Artículo 2, deber de adoptar disposiciones del derecho interno. Esas son algunas de los fundamentos legales que se usaron para resolver y la resolución del caso. Mi conclusión final es que en el caso de Fernández Ortega y otros versus México, nos permite comprender de manera más profunda la relevancia y urgencia de garantizar los derechos de los pueblos indígenas en México, especialmente cuando estos intersectan con condiciones de género, pobreza, discriminación estructural. A través de este análisis se revela cómo las violaciones de derechos humanos no solo afectan a la persona directamente involucrada, sino que evidencian fallas sistemáticas en la administración de justicia, el acceso equitativo a instituciones del Estado y la protección efectiva de las mujeres indígenas frente a la violencia institucional. Ya que este estudio nos ha permitido observar cómo las leyes, normas y tratados internacionales no son meros textos abstractos, sino herramientas reales que pueden y deben ser invocadas para proteger la indignidad y los derechos de las personas. En este caso, la intervención del Sistema Interamericano de los Derechos Humanos fue esencial para corregir una injusticia que las autoridades nacionales no supieron tratar, o más bien no quisieron, ya que no se quiso resolver adecuadamente, sino que se aplicaron tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Belén do Pará,
así como principios del derecho internacional humanitario y jurisprudencia de la Corte IDH, para construir una sentencia integral con impacto nacional e internacional, ya que este análisis nos puede demostrar la importancia del derecho como herramienta transformadora, que no solo sanciona conductas, sino puede reparar daños, prevenir abusos y contribuir de manera significante a condiciones más justas e igualitarias para poblaciones históricamente excluidas, como lo pueden ser los pueblos indígenas en México. El derecho debe estar servido de la justicia con un enfoque intercultural y de género, ya que no solo somos las personas que viven en ciudades grandes, sino también son las personas que viven en comunidades vulnerables. En cuanto a mi formación profesional como futura abogada, esta asignatura me ha proporcionado una perspectiva crítica, ética y práctica del derecho, esencialmente para los campos de derechos humanos. Me ha enseñado a analizar casos reales, a valorar el papel de los organismos internacionales y a comprender una mejor relación entre el derecho interno y los tratados internacionales. Además, me ha motivado a asumir una relación entre el derecho interno y los tratados internacionales. Además del compromiso profesional con la defensa de los sectores más vulnerables y a promover un ejercicio del derecho con responsabilidad social, perspectiva intercultural y enfoque de los derechos humanos.